Capítulos 13 y 14, como vieron en la lectura, no leímos los capítulos completos, pero leímos lo central particularmente y que va a ser lo que vamos a estar profundizando también. Pero déjame preguntarte, si alguien te pregunta a ti hoy día, la pregunta más sencilla que te pueden preguntar: ¿quién eres tú? Si alguien que no te conoce te pregunta: ¿quién eres tú? ¿Qué sería lo que destacarías de ti principalmente? ¿Qué es lo primero que sale cuando quieres decir y explicar quién eres tú? Lo más probable es que cuando tratas de explicar quién eres tú, sale de ti algo que haces o algo que tienes. Yo soy, y completas la oración con algo que has logrado, algo que tienes. Yo soy lo que estudié, yo soy lo que tengo hoy día, yo soy mi profesión, yo soy mi nacionalidad. Probablemente algo así salga de ti cuando te preguntan quién eres tú. Y te estoy preguntando esto porque hoy día quiero que tú puedas aprender dónde está basada tu identidad, dónde está enraizada, de dónde nace, para que puedas responder esa pregunta de la mejor manera, no solo para otros, sino para ti mismo. En estos 2 capítulos vamos a estar viendo dónde está basada nuestra propia identidad. Si tú le hacías esa misma pregunta, imagínate, vuelves al tiempo de Israel en Egipto y tú le haces esa pregunta a un israelita que salió de Egipto y va camino a la nueva tierra que Dios les prometió, y le pregunta ahí, te cruzas con esa persona, le dices: ¿quién eres tú en el desierto? Probablemente ese israelita te diría: yo era un esclavo hasta hace poco tiempo y de repente, gracias al poder del Señor, estoy libre hoy día. Y vamos camino con todo mi pueblo hacia una nueva tierra que Él nos prometió y nos va a guiar hasta allá, con su presencia en medio nuestro. Y lo va a hacer. Las mismas palabras que un cristiano podría decir hoy día. Yo era un esclavo, Dios me liberó con su poder y hoy día me está guiando a un lugar que Él prometió que íbamos a ir. Esa es la identidad del pueblo de Israel, si tú le preguntas quién eres tú. Quiero que esa sea tu identidad también, antes que cualquier otra cosa, antes que los estudios, antes que mis éxitos y lo que he logrado. Estos 2 capítulos, 13 y 14, son el clímax de la primera gran sección, que si te acuerdas la primera mensaje de Éxodo cuando comenzamos, te mostré 3 grandes secciones. La primera gran sección va hasta al final del capítulo 18. La salida, todo lo que Dios está haciendo para sacar al pueblo de Israel de la esclavitud. Y estos capítulos 13 y 14 son este clímax donde Dios va a terminar sacando al pueblo de Israel de la esclavitud. ¿Cuántas canciones se han escrito acerca de este tipo de este pasaje? Me venía mucho a la mente para qué podemos cantar el domingo después de este pasaje. Hay un montón de canciones de lo que vamos a estar viendo. Hay películas que se han hecho acerca de la salida de la esclavitud de Israel, cruzando el mar sobre tierra seca. Y toda esta imagen y esta escena, capítulo 13 y 14, son la mejor ilustración para hablar de la fe cristiana. No sé si alguna vez habéis visto estos pasajes de esa manera, pero la mejor ilustración para explicar de qué se trata la vida cristiana son estos pasajes. La imagen de un pueblo cruzando el mar y saliendo de la esclavitud, siendo liberado de la esclavitud por la gracia de Dios. Eso es exactamente lo que enseña la fe cristiana en la Biblia. Ahora, si tú lees Éxodo sin el resto de la Biblia, solamente va a quedar una buena historia de película, con muchos efectos especiales. Pero necesitamos el Nuevo Testamento para entender lo que significa. De hecho, el apóstol Pablo, en 1 Corintios 10, hace una conexión directa entre lo que está pasando con el pueblo de Israel acá, con el evento del cruce del Mar Rojo en su tiempo. Y les dice, todo lo que pasó en el pasado está relacionado a nosotros. Es un ejemplo para que nosotros no caigamos en lo mismo, les dice en 1 Corintios 10. Entonces, tienes que ver toda esta historia a la luz de lo que entendemos la vida cristiana según el Nuevo Testamento. Entonces, ¿qué aprendemos de toda esta historia del pueblo de Israel saliendo de la esclavitud y cruzando el mar? Eso es lo que vamos a ver hoy día. Aprendemos que toda esta escena nos enseña cuál es la base de nuestra identidad como cristianos hoy día. Entonces, quiero mostrártelo, mi estructura para hoy día.
vamos a estar viendo lo que significa ser liberados de la esclavitud hoy. Y eso te lo voy a explicar de tres maneras. Vamos a decir hoy día, vamos a ver de qué somos liberados. Esta escena nos va a enseñar de qué somos liberados, nos va a enseñar cómo somos liberados y vamos a terminar diciendo por qué somos liberados. El de qué somos, el cómo y el por qué. Esas tres cosas vamos a ver que esta escena nos enseña a nosotros como nuestra vida cristiana. ¿Por qué digo de qué somos liberados y partimos con eso? Porque en el capítulo 13, lo que primero leímos, Dios establece una celebración ahí. No sé si te diste cuenta en la lectura, Dios establece una celebración de la fiesta de los panes sin levadura, que tenían que comer panes sin levadura para recordar la salida de Egipto, que fue rápida, y esa celebración tenían que preservarla por generaciones y generaciones, traspasarla a los hijos y a los hijos de sus hijos por siempre. De hecho, resalté algunos versículos nomás para que tú veas lo que dice el pasaje ahí, el capítulo 13. Resalté estos versos que les recuerda, les dice el verso 3, acuérdense de este día en que salen de Egipto. Tienen que recordar este día importante por siempre. No es un día cualquiera, va a ser un día clave en la identidad de nuestro pueblo, dicen. En el verso 4 le dicen, este mismo mes deberán celebrar esta ceremonia. Verso 8, ese día ustedes le dirán a sus hijos, esto lo hacemos por lo que hizo el Señor por nosotros cuando salimos de Egipto. Verso 14, el día de mañana, cuando sus hijos les pregunten, ¿y esto qué significa? Les dirán, el Señor, desplegando su poder, nos sacó de Egipto, país donde fuimos esclavos. ¿Estás dando cuenta de la repetición? Ya hay más. Pero todo el rato Dios está repitiendo, o al menos Moisés, que es el que escribe, llamativamente pone esta explicación de esta celebración y que van a tener que hacerlo por siempre y traspasarlo a los hijos, lo escribe en la narrativa antes de que el pueblo salga de la esclavitud. Y la pregunta es, ¿por qué escribe esto Moisés así? No sé si fue cronológicamente de esa manera, pero Moisés cuando lo escribe de esta manera. Tú pondrías esto después que el pueblo es liberado. Y cuando ya vieron todo, les dice, bueno, ahora que ya vieron todo esto, tienes que celebrar esto y hacer la celebración de los panes sin levadura y díganle a sus hijos por siempre. Pero Moisés lo escribe antes de que salgan, como queriendo preparar a su pueblo para que cuando sean liberados no se les olvide que tienen que celebrar esto. ¿Qué es lo que deben recordarle a sus hijos? Bueno, ellos y sus hijos tienen que recordarles que alguna vez fueron esclavos y que Dios los redimió, los rescató, los liberó de la esclavitud con su poder y los llevó a un nuevo lugar. Eso es algo que nunca tienen que olvidar los israelitas. La idea de celebrarlo siempre era para que nunca olviden lo que Dios hizo. Esa es la razón. Y que no fue la bondad de Faraón que les permitió salir. No, si igual el Faraón como que nos dejó salir, si al final se aburrió de nosotros. No. Tiene que quedar súper claro de que el Faraón no quiso dejarlos salir hasta el último momento y estaba endurecido y que los fue incluso a buscar al último segundo para que les quede súper claro que fue el poder de Dios que los liberó. No el Faraón que en algún momento tuvo un poquito de misericordia. Y esto no lo pueden olvidar nunca, por eso tienen que establecer una celebración. Esta celebración les va a recordar por siempre, incluso a sus hijos, que fueron liberados por el poder de Dios. Y es importante porque somos súper buenos para olvidar. No sé si te pasa esto. No te acuerdas ni la fecha de tu matrimonio, probablemente. No te acuerdas de la película la semana pasada. Yo me estaba acordando, vi una película súper, pero no me acuerdo de escena. Oye, pero hay cosas que de ayer ya no me estoy acordando. Y, bueno, uno se va poniendo más viejo también. Y cosas que no recuerda. Es súper fácil olvidar. Por eso necesitamos recordarnos constantemente, los cristianos, el Evangelio. No es algo que podemos asumir, que ya sabemos, que ya lo he escuchado otras veces de Jesús, que no. Y que ahora tenemos que pasar una nueva etapa espiritual y entender otras cosas aparte del Evangelio, y ya lo sabemos. Es algo que no podemos dejar de recordarnos constantemente, tal como el pueblo no podía dejar de recordar ese día. Es clave para tu vida cristiana estar constantemente recordando que eras un esclavo y que fuiste liberado por la gracia de Dios.
Eso no lo puedes olvidar nunca. Es parte de tu ADN. Es quien eres tú. Si eres cristiano o no eres cristiano, pero si eres cristiano, es algo que tienes que recordar. Que no debemos olvidar nunca de que fuimos liberados de la esclavitud. Ellos eran esclavos de un faraón, eran esclavos políticamente, socialmente, económicamente, que no es nuestra realidad hoy día. Tú no eres un esclavo físico, económico y social de alguien. Yo creo que no te consideras alguien así. Pero existen otras maneras de ser esclavo hoy día. Todos nosotros acá. La Biblia enseña que cristianos y también no cristianos pueden ser esclavos de muchas cosas hoy día. Esclavos espiritualmente hablando. Amos a los que servimos con nuestra vida. En Juan capítulo 8, Jesús se enfrentó o conversó con algunos judíos que se habían convertido, que habían creído en Jesús. Y Jesús les dijo esta frase súper famosa, les dijo, si se mantienen fieles a mis enseñanzas, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. ¿Se acuerdan de esa frase? Y estos judíos que habían creído le dijeron, somos descendientes de Abraham. Nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Por qué no está diciendo eso Jesús? Y Jesús les dice, todo el que peca es esclavo del pecado. Hay una esclavitud espiritual en todo el ser humano, que quizás no se considera esclavo, pero Jesús es súper claro, dice, todo el que ha pecado, que ha rechazado a Dios, es esclavo del pecado. No nos sentimos esclavos, pero lo somos. Déjame darte algún ejemplo para que quizás pueda identificarlo, y hay muchas cosas, pero por tiempo. Por ejemplo, cuando alguien, y esto es algo que siempre a uno le pasa, sobre todo los papás con hijos, pero cuando alguien dice algo de tus hijos, cuando alguien dice algo de tu crianza tal vez como papá, y te hace sentir mal como padre, empieza, ¿te has preguntado por qué te sientes mal? Ahora mismo estaba mi hijo dando vuelta y decía, ¿por qué no se queda tranquilo? ¿Por qué tiene que sentarse? ¿Qué van a estar pensando todos los demás? Soy un mal padre, no crío bien a mi hijo. Y empieza adentro a frustrarme porque ellos me hacen ver mal frente a los demás. ¿Por qué te frustra? ¿Por qué me frustra a mí? No me frustra porque están desobedeciendo al Señor, porque están pecando necesariamente y yendo en contra de la ley de Dios, sino que me está afectando porque mi reputación está en juego. Y hay algo ahí de fondo en mi corazón. Hay un amo que en algún nivel me está esclavizando y ese amo se llama imagen frente a los demás. Y ese amo está reclamando de mí que venga a ese amo imagen y hable con mi hijo de tal manera que nadie me vea mal en mi crianza como padre. Y ese amo me empieza a hacer reaccionar de ciertas formas. Eso es esclavizante, es algo súper sutil, está escondido en el fondo, que empieza a ocurrir aquí abajito, pero esclaviza. O no sé, hay personas, por ejemplo, que cuando las cosas no funcionan como esperas, que salen de tu control, no es lo que tú quisiste, probablemente te frustra también. Entonces la pregunta es, ¿por qué te frustras? Y generalmente uno trata de responder porque la otra persona lo hizo, porque yo tenía esto, pero el otro se equivocó. Y siempre empezamos a tirar para afuera, porque el resto es el problema, obviamente. ¿Por qué te frustras? ¿Porque las cosas no salen como Dios quiere y no se está haciendo su voluntad? ¿O porque quieres que se haga tu voluntad y no quieres perder el control de las cosas y no soportas el no ver que las cosas funcionen como tú quieres que funcionen? Hay un amo llamado control ahí, quizás debajo de tu corazón, en la superficie, o en la profundidad de tu corazón, que está operando ese amo control y que te está diciendo, si pierdes el control va a ser un infierno para tu vida, vuelve a mí, amo control, para que tengas la satisfacción que yo te ofrezco constantemente. Eso es súper sutil, te esclaviza, afecta tu carácter, afecta la vida de otras personas a tu alrededor.
Y mientras más y más vas respondiendo a los amos que van esclavizando debajo, más y más es difícil salir de ahí. Mientras más le entrego mi vida a ese amo, más me va a costar salir de ahí, de esa esclavitud. La Biblia llama a esto idolatría. Idolatría es amar a alguien o a algo más que a Dios. Eso es idolatría, en una frase muy sencilla. Cualquier cosa o cualquier persona que tú pones en el lugar de Dios y le das toda tu vida, tu adoración, tu tiempo, tus fuerzas a esa cosa o a esa persona, es idolatría. Y esa idolatría, ese ídolo, siempre te va a exigir, sírveme o vas a morir. Esa es su promesa. Sírveme para encontrar todo lo que necesitas y si no me sirves, vas a morir. Así opera el ídolo. Y finalmente el ídolo nunca da lo que promete. Te promete satisfacción, es algo momentáneo, pasajero, se va y quedas vacío nuevamente. Tienes que volver a encontrar otro ídolo. Calvino decía, nuestros corazones son una fábrica de ídolos. Está todo el tiempo fabricando ídolos de todas las cosas y tratando de tomar de todo para llenar mi propio corazón y no ir a la fuente donde voy a encontrar eso. Y los cristianos no somos ajenos a esto. No es algo que ocurre solo con los no creyentes, con los hinduistas de allá que adoran vacas y animales sagrados. No es algo de Medio Oriente. Es algo que puede ocurrir en Occidente con gente súper moderna y tecnológica, e incluso con cristianos. Sabemos que somos libres en Cristo. Sabemos, como dice Pablo en Romanos 8:1, no hay condenación para los que están en Cristo. Pero en el fondo seguimos siendo esclavos a ciertos ídolos, niveles subterráneos de esclavitud. Sabemos aquí, pero acá hay ciertos niveles de esclavitud a algunas cosas. De hecho, si te diste cuenta en la lectura, ya pasando un poquito nomás hacia el capítulo 14, una vez que los israelitas salieron de Egipto y empezaron a caminar y llegan hasta el borde del mar antes de cruzar, se dan cuenta que atrás viene todo el ejército del faraón, porque sacó todos los carros, no dejó ni uno guardado en la escuela de caballería, sacó hasta la mula más flight, la sacó, vamos con todo a buscar esto, y miraron para atrás y decían, allá viene el faraón, y entraron en pánico, y su reacción inmediata fue, Moisés, ¿me acuerdan? ¿Acaso no había sepulcro en Egipto que nos trajiste a morir para acá? Estamos mejor allá. Tenía por último a dónde caerme muerto, en la casa, no sé. Voy a morir acá en el desierto, nadie se va a acordar de nosotros. Allá te decíamos, déjanos tranquilos. Esa fue la reacción inmediata. Cuando el ídolo se empieza a acercar, empiezas a escuchar la voz. Incluso ya cuando ha sido liberado, la voz del ídolo sigue resonando y se acuerda y es como, tengo que volver allá porque ahí estaba más seguro. Aquí me voy a morir, acá me voy a morir. Allá está lo bueno, vamos, sabiendo que allá está la esclavitud. Pero la voz del ídolo sigue operando internamente y tratando de traerme de vuelta. Así ocurre con la idolatría. Sé aquí que estoy libre, ya salí de ahí, pero sigue a diferentes niveles en mi corazón operando un cierto tipo de esclavitud. Tim Keller dice, puedes sacar a la gente de la esclavitud más fácilmente de lo que puedes sacar la esclavitud de la gente. Puedes sacarla de la esclavitud, pero sigue habiendo dentro un nivel de esclavitud de diferentes etapas. Y que cuando el ídolo está ahí hablando, tengo que volver, porque ahí yo sé que ahí hay cierta satisfacción que voy a encontrar, cierto control, cierta imagen, cosas que tengo que aparentar. Va a seguir operando ahí. ¿Por qué olvidamos esta realidad de la esclavitud en la cual estamos sin Cristo y también con Cristo en algunos niveles? Porque obviamente vivimos en una cultura, que no es toda la culpa de nuestra cultura, también nuestro pecado, pero vivimos en una cultura que constantemente nos está bombardeando y diciendo que nosotros somos el centro, que cumplamos nuestros sueños, que puedo ser lo que yo quiera, soy el mejor, solo me tengo que esforzar un poco más y voy a poder cumplir todos mis sueños. La cultura todo el rato nos está diciendo,
tú puedes hacer lo que tú quieras. Y la Biblia nos está diciendo, tú eres esclavo al pecado. No puedes hacer, tú haces lo que tu amo te ordena y vives para servir a tu amo, sea cual sea ese amo que tú tienes. Vivimos en una cultura así. Y obviamente, espero que no estés creyendo tú puedes cumplir todos tus sueños. Espero que no estés creyendo esas mentiras de Disney y de todas las cosas que vemos. Yo lo que más quería era, me hubiese gustado ser jugador de fútbol profesional. Y me esforcé, pero no lo logré. Entonces estoy frustrado toda mi vida porque me engañaron las mentiras de Disney y de la cultura. O no sé, me hubiese gustado jugar en la NBA, básquetbol, pero Tore o Malcolm pueden jugar ahí. Yo, imagínate, no podría jugar. Entonces, por más que me esfuerce, lo más probable es que no hubiese llegado a jugar ahí. Hay que, hay que ver la realidad de la vida, hay que ser realistas. Y más encima, criamos niños o se nos anima a criar niños que crean todo este tipo de cosas culturales. Tú puedes ser lo que tú quieres. Tú eres el centro del universo. Vive lo que eres. Puedes ser autosuficiente. ¿Sabéis lo que tenía que decir Israel, los papás, a sus hijos? Tenían que recordarle constantemente por todas las generaciones. Hijos, éramos esclavos. Esa es nuestra realidad. Así éramos. Y ahora somos libres. Gracias a Dios. Eso es lo que tienen que transmitirle todos los papás a sus hijos. Éramos esclavos al pecado y Jesús nos rescató del pecado y ahora somos libres para Él. Todo lo opuesto a lo que la cultura te está animando a enseñarle. Tú no eres un esclavo. No, eres mortal, ahí arriba. Te adoramos, hijo. No estamos diciendo que no amemos a los hijos. Y no estamos diciendo seamos mediocres para que tengan una como identidad mediocre, soy esclavo. No, queremos que sean realistas. Esta es la realidad de todo aquel sin Jesús. Y ahora en Jesús somos libres, en Él. Israel tenía que recordarle y enseñarle esto a sus hijos por generaciones. Éramos esclavos. Esa es la realidad. ¿De qué somos liberados entonces? De la esclavitud al pecado, de la esclavitud al amo, al ídolo, que nos tiene sumidos en la muerte. Ahí está la esclavitud. Lo bueno es que el sermón no termina ahí porque me queda el segundo punto. ¿Cómo somos liberados? Hay una esperanza para salir de ahí. ¿Cómo somos liberados? Ese es mi segundo punto. Y la única razón y la única manera de ser liberados de esa esclavitud, y voy a ser súper enfático y traté de pensar en todos los sinónimos posibles que podían existir para decir lo mismo. Somos liberados solamente, exclusivamente, únicamente, ineludiblemente, y no me acuerdo cuáles otros más habían. Somos liberados solamente por gracia, para que te quede grabado aquí en tu mente. Faraón dejó salir al pueblo, o Dios hizo salir a su propio pueblo, y avanzaron hasta el borde del mar, de Egipto, por el desierto, hasta el borde del mar. Dios los guió ahí en la noche con una columna de fuego para que pudieran ver, y en el día con una nube para que pudieran seguir la nube hasta el lugar donde tenían que ir. Y los israelitas miran para atrás y ven al tremendo ejército acercándose. Estamos muertos, pánico en todo el lugar, a punto de atraparnos, y empiezan a alegarle a Moisés, y Moisés les dice las mejores palabras que una persona muerta de miedo, esclavizada por el pecado, puede escuchar. Verso 13 y 14. Moisés les dice, no tengan miedo, mantengan sus posiciones, que hoy mismo serán testigos de la salvación que el Señor realizará en favor de ustedes. A esos egipcios que hoy ven, jamás volverán a verlos. Ustedes quédense quietos, que el Señor presentará batalla por ustedes. Dime si no son las mejores palabras que una persona necesita escuchar. El Evangelio, la gracia de Dios para ser rescatados de la esclavitud del pecado y volver a una nueva vida. Dime si no son esas palabras las que necesitamos escuchar hoy día, esta mañana. ¿Qué tienen que hacer los israelitas? Nada. Quédense quietos. No muevan ni un pelo. No digan nada. Quédense quietos. Tomen las cabritas y empiecen a mirar lo que Dios va a hacer por ustedes. ¿Qué va a hacer Dios? Él lo va a hacer todo.
Él va a enfrentar a los enemigos por ustedes. No puede ser una mejor imagen de lo que significa la gracia. Esta escena refleja la gran diferencia que existe entre cualquier religión que pueda escuchar en el mundo y el cristianismo. No hay ninguna creencia que se compare al cristianismo. El Dios cristiano de los cristianos es el único Dios que ha dicho, ustedes no hagan nada, yo lo hago todo. Cualquier otra religión te dice, esfuérzate, arregla tu vida, cambia tus hábitos para que Dios te ame. Solo el cristianismo te dice, no hagas nada, ve lo que yo voy a hacer por ti. Y ahí empieza a vivir para mí después. Y eso es exactamente lo que dice el apóstol Pablo, que nos leyó en algún momento entre los que cantábamos. Gustavo nos leyó Efesios capítulo 2, versos 8 y 9. Porque por gracia, dijo el apóstol, ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por obras, para que nadie se jacte. Por eso John Newton escribió hace siglos atrás la canción Sublime Gracia, que también cantamos hoy día. Perfecta canción para hoy día. Un ex traficante de esclavos conoció a Cristo y escribió esa tremenda canción. ¿Estáis viendo lo que está pasando acá en esta escena del capítulo 13 y 14, especialmente cuando el pueblo va saliendo? Un pueblo pasando de muerte a vida en un instante. Nada que hacer, no tienen nada que hacer. Estaban muertos, ahora están vivos. Eran esclavos, ahora son libres. Merecían la ira de Dios y ahora están perdonados. Y esa es la identidad del cristiano. Esa es tu identidad, si acaso crees en Jesús. No estoy tratando de esforzarme para ser cristiano, como algunas personas pueden pensar, sí, estoy orando, me estoy esforzando para ser buen cristiano. No tiene que esforzar, sí, hay que esforzarse después. Para ser cristiano, no era, ahora lo soy. No hay nada más. Entre medio no hay nada con Dios. Esclavo, libre. Muerto, vida. Merecedor de la ira, condenado, perdonado, libre. Y hay personas que dicen, bueno, sí, esto de la gracia, sí lo entendemos, maravilloso, gracias Señor, pero igual tenemos que creer, igual tenemos que tener fe nosotros, ¿sí o no? ¿Has escuchado eso? Igual tenemos que esforzarnos para creer. Sí, es por gracia, pero tú tienes que creer, tienes que esforzarte, créelo, ten más fe. No puede ser un error más grave decir eso. Porfa, nunca le diga a alguien eso, te lo ruego. Ya, si estáis aconsejándole, no es que tienes que tener más fe, cree más, esfuérzate en creer. No ocupe ese tipo de consejería, por favor. Tienes que tratar de entender el relato bíblico completo. Hay un pastor que ocupa esta imagen y quiero usarla para explicarte un poquito el capítulo 14 más en detalle, para explicarte que no necesitas más fe, no tienes que esforzarte tú en tu fe. Este pastor ocupaba Hay una escena acá, cuando el pueblo está atravesando el mar, después de que Moisés abrió, y empiezan a atravesar el mar. Y en el verso 22 dice, y los israelitas lo cruzaron sobre tierra seca. El mar era para ellos una muralla de agua a la derecha y otra a la izquierda. A mí se me viene al tiro esta película que le decía la otra vez, Príncipe de Egipto, porque ponen así como unos muros y se veían unas ballenas pasando, y ahí ya le pusieron quizá un poquito de color, pero eran así, unos muros para allá, otro para acá. Imagínate, yo no sé cómo te imaginas tú al pueblo cuando va cruzando el mar ahí, no sé cuál es tu idea, qué has visto, qué tienes en tu mente, pero imagina que todos van cruzando ahí, como debe haber sido, y probablemente algunos iban cruzando con una actitud positiva. Y mirando para atrás los egipcios, ¡guau! Miren lo que está haciendo nuestro Dios, que se los va a inundar a todos ustedes, tomen egipcios, ¡guau! Y van cruzando, súper como animados, porque Dios está haciendo y Él está peleando por nosotros, los vamos a inundar a ustedes egipcios, ¡guau! Y en el mismo grupo de gente que va cruzando, deben ir otros mirando esos muros del mar así. ¿En qué momento se me cae esto encima? Pues aquí voy a morir. Yo no sé en cuánto rato más esta cosa se me cae y me muero acá. Y cuántas otras más actitudes internas en el corazón de la gente que va cruzando el mar. Tim Keller dice, todos cruzaron de manera diferente el mar.
No importa el nivel de fe. Algunos creían más, otros creían menos. Todos cruzaron de la misma manera el mar. Porque no depende de tu nivel de confianza. Todos llegaron al otro lado. Porque depende de su gracia. No cuán motivado, cuánta fe tienes. Solo depende de su gracia que puedas cruzar hasta el otro lado. Recuerda siempre eso. No tienes que creer más. Sí, queremos crecer en nuestra fe. Dame más fe, Señor, pero es en tu gracia. Todo lo que podemos hacer. Y la única gran diferencia entre los que cruzaron y no cruzaron el mar está en el tercer punto de la historia que voy a mostrarle a continuación. El por qué somos liberados. Porque si te pones a pensar, Israel no cruzó el mar gracias a su fe. O que tenían cualquier fe los israelitas, por eso cruzaron. Antes de cruzar estaban alegando de que estaban ahí. Y después estaban al otro lado. Israel no cruzó gracias a su gran fe. Estaban muertos de miedo. Se quejaron. Israel no era mejor que Egipto. No fueron salvados porque eran más santos que los egipcios. Y Egipto no recibió el mar encima del juicio de Dios porque eran más malos que los israelitas. La pregunta es, ¿por qué Dios ahogó en el mar a los egipcios y no a los israelitas? ¿Te has hecho alguna vez esa pregunta? No, es que los egipcios eran súper malos porque esclavizaban gente. Sí, Egipto tenía más poder y tecnología que los israelitas, pero en el fondo los israelitas eran tan malos como los egipcios en su corazón. ¿Por qué Dios hizo eso con los egipcios y no con los israelitas? ¿Por qué derramó su juicio sobre Egipto y no Israel? La única razón de por qué eso fue así, la única sola razón de por qué Israel no fue juzgado y murió como los egipcios, es porque Israel tenía un mediador. Esa es la única razón. Israel tenía un mediador. Cuando Moisés le dice al pueblo, quédense quietos porque Dios va a presentar batalla por ustedes, inmediatamente después, Dios le dice a Moisés en el siguiente verso, ¿por qué? Le dice, ¿por qué clamas a mí? Dios a Moisés, como retándolo. Dile a este pueblo que empieza a avanzar nomás y tú abre el mar y crucen. Es extraño que Dios le hable así a Moisés. Probablemente algunos dicen que Moisés quizás también se estaba quejando con el resto de los israelitas, pero otros dicen no. Probablemente Moisés no se estaba quejando al Señor. Pero aún así, Dios le va a pedir cuenta a Moisés. ¿Por qué clama a mí, Moisés? ¿Por qué está haciendo esto Dios? Y esto es lo interesante. Dios de alguna manera reta a Moisés, porque Moisés es el mediador. Moisés es la persona que está representando al pueblo frente a Dios, y cuando Dios tiene que venir al pueblo, viene a pedirle cuenta a Moisés. Y Moisés era para el pueblo la persona más cercana con Dios para mostrarles a Dios al pueblo. Eso es lo que es Moisés. Por eso es el mediador entre el pueblo y Dios. Y esa es la única razón por la cual Israel no fue inundado por el juicio del mar sobre ellos. Pero Moisés es un medio mediador, entre comillas, porque hay un mejor mediador que Moisés, dice la Biblia. Un mejor mediador perfecto llamado Jesucristo, que se identifica con su propio pueblo frente a Dios e intercede por su pueblo frente a Dios. Y no solo es alguien cercano a Dios, es Dios mismo revelándose a su pueblo. Es un mejor mediador que Moisés porque es Dios completamente y es hombre completamente para su pueblo y para Dios. Y no solo Dios retó a Jesús como Moisés, como con un verso, ¿por qué clamas a mí? Dios castigó a su mediador. Derramó sobre Jesús todo el juicio del mar sobre Jesús que estaba cayendo, que debía caer sobre nosotros. Dios derramó todo su juicio, su ira representada por el mar cerrándose sobre los egipcios, lo derramó sobre Jesús, su mediador, para que nosotros no tuviéramos que recibir todo ese juicio del mar sobre nosotros. Y no solamente sobre el mar en ese momento, sino también todo el diluvio de Noé, que toda la humanidad merecía recibir, Jesús la recibió. Y no solo ese mar, sino también el mar donde Jonás fue echado, porque Jonás cuando estaba arrancando de Dios hubo una tormenta
Y toda la gente en el barco decía, ¿qué está pasando acá? Y Jonás dijo, esta es la ira de Dios, porque me estoy arrancando. Tírenme a mí, si me tiran a mí esto se va a acabar. Y tiraron a Jonás y se acabó la tormenta. Esa tormenta también la cargó Jesús, para que tú y yo no tuviéramos que recibir todo lo que significa el mar de la ira de Dios sobre nosotros. Por eso Jesús es un mejor mediador para nosotros, a diferencia de Moisés. Y no solo eso, todas las plagas cayeron sobre Jesús en la cruz. Hubo oscuridad esa noche. Y esa es la razón, la única razón por la cual tú y yo podemos cruzar el mar. Podemos llegar al otro lado por su gracia, por nuestro mediador Jesús. No hay otra razón. No es tu calidad de fe, no es tu nivel de compromiso, de servicio. La única manera que puedes pasar de muerto espiritual a vida espiritual es gracias al mediador Jesús, que recibió todo lo que tú merecías recibir. Tim Keller dice, nosotros no somos salvos de la esclavitud al pecado gracias a la calidad de nuestra fe, sino únicamente gracias a la calidad de nuestro mediador, el Señor Jesús. Esta es nuestra realidad, querido amigo. Esta es la realidad de todo cristiano. Por eso te preguntaba al principio, si te preguntan, ¿quién eres tú? Tu principal respuesta es, yo era un esclavo muerto al pecado, ahora estoy vivo únicamente gracias a mi mediador Jesús y me va a llevar a tu nuevo lugar y más encima, me va a guiar todo ese camino hasta el nuevo lugar. Esa es tu identidad. Ahora, hay personas que suelen decir, bueno, tanta gracia, tan fácil para nosotros, nos va a volver flojo. Algo tenemos que hacer, pastor. No, es muy fácil esto de la gracia. ¿Cómo vamos a decir a la gente que haga cosas si solo decimos que no tienen que hacer nada? Bueno, sí, hay mucho para hacer, amigos, como cristianos. Pero antes, lo que más tenemos que hacer es lo que tenía que hacer el pueblo. Contemplar su poder, contemplar su gracia, quedarte quieto y magnificar su bondad, su gracia, su amor, su misericordia en la cruz. Mientras más magnificas esa gracia en tu vida constantemente y nunca la olvidas, más vas a querer amarlo, más vas a querer servirlo, más vas a querer parecerte a Él y que te transforme y saque todo lo que no es de ti, que dé muerte a todos los ídolos que están como esclavizando en tu corazón, debajo, aquí abajo en la profundidad. Todos esos esclavos, Señor, dale muerte, quiero salir de ahí. Mientras más y más ves su grandeza, su gracia, y te quedas quieto contemplando eso como el pueblo de Israel. Eso es lo que más necesitas antes de hacer cualquier otra cosa. Porque solo la gracia es la que te va a motivar y incentivar para servirlo, amarlo y dar tu vida por Él. Así que esta mañana quiero invitarte a que no te muevas. Es una invitación un poco rara. No te muevas. Quédate quieto. Contempla su gracia. Ve la gracia del Señor obrando en tu vida para liberarte de la esclavitud y traerte una nueva vida. Y contempla al mediador. Contempla la cruz. Ahí está. La única razón por la cual hoy día no estoy muerto y estoy vivo. ¿Qué les parece si nos ponemos de pie y vamos a cantar? Porque esa es la única razón por la cual la Iglesia Puente cumple 7 años hoy día. No hay otra razón. La Iglesia Puente cumple 7 años hoy día no porque por el pastor de la iglesia, no por la cantidad de cosas que hacemos, ni por la inteligencia que hemos tenido para desarrollar tantas cosas, ni las nuevas técnicas que hemos usado para que la gente conozca a Jesús. La única razón por la cual hoy día celebramos 7 años es por su gracia y porque tenemos un mediador que nos ha traído desde la esclavitud a la nueva vida. Y eso es lo que vamos a cantar ahora, ¿les parece? Así que oremos. Señor, gracias porque durante estos 7 años, Señor, tú nos has sostenido. Estamos aquí, Señor, solo por tu gracia. No hemos hecho nada nuevo, no hemos hecho ninguna cosa impresionante, no tenemos ninguna capacidad nosotros mismos que atraiga personas, no podemos cambiar a la gente. Es algo que solo tú has hecho por tu gracia a medida que tu palabra nos ha ido enseñando y nos has pastoreado, Señor, a través de tu palabra. Que esa misma gracia que contempló el pueblo de Israel sea la gracia que podamos contemplar hoy día. Cristianos y no cristianos. Que los cristianos podamos contemplar esa gracia hoy día que necesitamos para ser transformados nuevamente a la imagen de Jesús. No nos permita olvidar esa gracia. Nunca.
Que podamos recordar la generación tras generación, que éramos esclavos, estábamos muertos, sometidos al diablo, al pecado, a la muerte, y hoy día hemos sido liberados gracias a nuestro mediador Jesucristo. Que eso sea lo que recordemos toda nuestra vida, Señor, y también le traspasemos a nuestros hijos. Y si no, hay gente que no creyente acá, Señor, que sea el primer día para encontrarse con la gracia de Dios. Lo que hace toda la diferencia en nuestra vida. No somos mejores que no creyentes, solo hemos sido alcanzados por su gracia. Así que danos personas humildes, danos personas que te aman, serviciales, y que dan muerte a los ídolos de nuestra vida, Señor, que nos están quizás esclavizando hoy día, profundamente. Ídolos de imagen, de control, de aprobación, el dinero, el placer, que nos están esclavizando hoy día. Sabemos en nuestra mente que estamos libres en Cristo, pero en el fondo seguimos sometidos a algunos ídolos. Ayúdanos en el poder de Cristo a darle muerte a esos ídolos hoy día. Renunciar a su dominio y comenzar a someternos y vivir para el único amo que vale la pena vivir en este mundo, Jesucristo. Te lo pedimos, Señor, que haga esa obra milagrosa en este día de aniversario, Señor. Tráenos nueva vida en el nombre de Jesús. Amén.